La palabra de esta mañana, ese título, Todo está bien, a nosotros nos llega. Todos queremos que las cosas estén bien. Pregunta, ¿a cuánto les gusta que sus cosas estén bien? Es un deseo de todos. Ahora, la pregunta, cuando decimos todo está bien, ¿qué nos imaginamos? ¿Qué quiere decir que todo esté bien? Bueno, nosotros los seres humanos tenemos ideas claras acerca de las cosas y tenemos, digamos, como un marco de pensamiento. Tenemos un marco de pensamiento donde ya tenemos como cosas claras. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Ahora, ¿qué es lo que la vida me presenta? Cuando yo digo todo esté bien, la pregunta es, ¿la vida me presenta todo bien para mí? ¿O se ha tropezado cualquiera de nosotros con cosas que no esperábamos? Porque a veces las cosas no son las que nosotros pensamos, no son las que nosotros esperamos. Si queremos mirar la palabra de Dios como Dios nos dice, tenemos que examinar, porque si no, nos quedamos enfrascados y decimos, bueno, entonces todo no está bien, y habría momentos en que diríamos, las cosas están mal. ¿Qué es lo que nos presenta aquí el apóstol Pablo? La carta a los filipenses fue escrita desde una cárcel. El apóstol Pablo estaba preso. Y sin embargo, casi no lo notamos. Cuando uno lee esta carta a los filipenses, casi no se nota que esta carta está escrita desde una cárcel. ¿Por qué? Porque lo que nos presenta aquí son cosas muy buenas. Los estudiosos al libro de Filipenses lo llaman la carta del gozo, de la alegría. La epístola de la alegría. Porque en este libro de Filipenses se habla de cosas muy bonitas y se habla de estar alegres, estar siempre gozosos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Y qué es lo que hace la diferencia entonces? La diferencia en la vida lo hace cómo yo veo las cosas. Porque lo que para mí es feo, para otro puede ser bonito. Por ejemplo, habrá quien se levantó y dijo, uy, no, está lloviendo, no me gusta. Y habrá otro que levantó la mano y dijo, ay, Señor, gracias, qué lindo, está lloviendo. Si es lo que para uno es bonito, puede que para otro sea feo. Igual, lo que para uno es bueno, es probable que para otro sea malo. Y lo que para algo es malo, es muy probable que para otro sea bueno. Por ejemplo, en los países latinos se depende mucho del transporte público, o sea, los autobuses. Y hay personas que en algún momento no tendrán para el autobús y tiene que caminar, no tendrá para pagar el pasaje del autobús, tendrá que caminar.
Y cuando va caminando, ay, va triste, mira los carros que pasan, los que tienen su propio automóvil. Ay, Dios, mira, este sí le va bien, tiene su automóvil. Yo toda la vida caminando. Ay, no, es una vida difícil para mí. Eso es lo que sucede en la cabeza de la persona en el momento. Ahora, ¿sabía usted que en esos mismos lugares, cuando hay alguien que le tocó caminar por obligación, otros van en su automóvil hasta un lugar, un parque, lo dejan allí, se baja del automóvil y se pone a caminar de su propia voluntad y camina probablemente 3 millas, 4 millas, por lo menos si puede caminar 1 hora se siente contento y cuando regresa a la casa o va a la oficina dice, oh, qué día tan bueno, pude caminar 4 millas, 3 millas. El uno iba triste porque tenía que caminar 3 millas para ir al trabajo y el otro viene contento al trabajo porque hoy pudo caminar 3 o 4 millas. ¿Dónde estaba la diferencia? Aquí. Y la vida siempre es así. Por eso el Señor nos enseña a mirar las cosas como Él quiere que las miremos. Porque no todo lo que a uno le parece malo es tan malo, ni todo lo que le parece bueno es tan bueno. Por ejemplo, comer es bueno. A nosotros, los seres humanos, pues Dios nos dio el privilegio de poder comer. Comer es un medio, no es un fin. ¿Cómo así comer es un medio? Sí, comer es la forma en que cualquiera, usted, yo, le ponemos combustible, energía a nuestro cuerpo. Nosotros necesitamos energía para funcionar. Y los científicos lo dicen, yo lo he repetido muchísimo, pero lo voy a decir aquí de nuevo. Se supone que nosotros producimos energía, electricidad. Suficiente hasta para, dicen los científicos, que si pusiéramos unas conexiones eléctricas de aquí, donde tenemos el cerebro, donde está toda la energía, si pusiéramos allí unos cables y pudiéramos poner allí un, ¿cómo diríamos? Un bombillo, un foco, una lámpara. Dice, podríamos prender una hasta de 20 voltios. Porque necesitamos energía. Todo lo que nosotros movemos con energía. Para mover nuestras pestañas, espabilar, mover nuestras manos, hacer fuerza. Entonces, comer es un medio para llenarme de energías. Por eso, uno come a determinadas horas, el cuerpo también le avisa cuando necesita comer. ¿Cómo le avisa? Usted siente hambre. Y eso es la manera que el cuerpo le dice, necesito más energía. Deme algo más de energía. Entonces comemos. Pero mire qué bueno, Dios nos dio el privilegio no solo de comer por comer, sino también al comer nos dio un gusto. Nosotros cada uno, de acuerdo a de donde somos, pues tenemos gustos por cosas específicas, ¿cierto? A una persona le gustan los vegetales, a otro le gustan las carnes, a otro le gusta, y usted quiere comer de lo que le gusta. Hasta ahí todo está bien, pero resulta que hay personas que comen y comen y comen y no dejan de comer y sigue comiendo y sigue comiendo. Usted ya me entiende lo que quiero decir, ¿no? Y su cuerpo se enferma de tanto comer, porque ya para ellos comer no es un medio, se convierte en un fin.
trabajo para comer, no. Yo como para producir energía a mi cuerpo para poder hacer las cosas que necesito. Entonces, todo lo que parece bueno no es bueno si no lo sé hacer. Y todo lo que parece malo no es tan malo. Por ejemplo, que tuvo que caminar, no es tan malo. Si puede caminar y si tiene la libertad de caminar un tiempo específico es muy bueno, no era tan malo. Los doctores, los médicos le dicen, tiene que caminar, porque cuando camine su cuerpo se va a ejercitar, va a mantenerse activo, va a mantener fortaleza, etc. Entonces, ¿qué es lo que estoy mirando con ustedes aquí? Que el apóstol Pablo está en la cárcel. Y mire lo que dice, vamos a examinar lo que dice aquí. Dice, quiero, hermanos, que sepan que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Mire qué cosa. ¿Qué era lo que le había sucedido? Pues que fue perseguido, que lo pusieron preso. En este momento él está escribiendo desde la cárcel en Roma, que hubo un viaje, muchas cosas. El viaje fue accidentado, casi en el naufragio, casi se ahogan, casi se mueren, pero Dios lo sacó adelante y ahora está en Roma, en la cárcel. Pero mire que dice, hermano, yo quiero que sepan que las cosas que me han pasado han resultado más bien para el progreso del evangelio. Entonces queda la incógnita, ¿cómo? ¿Por qué vamos a decir que eso ha resultado para el progreso del evangelio? Hay que dar una explicación. Porque ninguno de nosotros aquí queremos estar en la cárcel. ¿Alguno de ustedes quiere estar en la cárcel? ¿Alguno le ha tocado estar en la cárcel algún día? Si a alguien le haya tocado, supongo yo que dirá, es feo. Yo no he estado en la cárcel así, sino he ido a la cárcel a predicar. Se siente la diferencia y la gente tiene su tristeza y hasta su angustia y algunos sufren de depresión, otros sufren de ira. La cárcel. Pero el apóstol Pablo vino a estar en la cárcel y él dice, esto ha resultado para el progreso del evangelio. Explíqueme eso, pastor. Dígame cómo es que una cosa que no está tan buena, cómo va a resultar para un progreso. Y hay cosas que le pasan a usted y me pasan a mí y nosotros no creemos que nos están ayudando a progresar. En este caso estamos hablando del progreso del evangelio, pero estoy hablándole ahora de su vida personal. Hay cosas que a usted le pasan y resultan en su progreso y cuando digo le pasan, me refiero a cosas que no son agradables y resultan en su progreso. ¿Por qué? Porque ciertas cosas, ciertas necesidades nos enseñan a que salga de nosotros lo mejor que tenemos. Algunas personas no saben que son buenos para hacer empresa. Toda la vida fuimos empleados y no sabe que son buenos para hacer empresa. ¿Sabe cuándo alguien se da cuenta que es bueno para hacer empresa? El día que no encontró más trabajo y las cosas comienzan a ponerse complicadas y dice, tengo que hacer algo, lo que sea, cualquier cosa, Señor, ayúdame. Y de pronto descubre que era bueno para hacer empresa, que era bueno para comprar y vender, que era bueno para establecer algo, que podía hacerlo, pero nunca lo había hecho hasta que la necesidad lo empujó.
Entonces, eso que parecía ser malo, lo ayudó a progresar. ¿Está aquí conmigo? Y así suceden muchas cosas en la vida. La Escritura nos habla de un hombre llamado Sansón. Cuando era un joven que se quería casar, fue con los padres. Quería ir al lugar donde estaba la muchacha que le gustaba, y en el camino se le apareció un león joven, rugiendo, que venía contra él. Y cuando el león llegó contra él, en ese momento, el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, dice, y mató al león con sus propias manos. Y lo despedazó con sus propias manos, porque no tenía ninguna cosa, dice, con sus propias manos. Lo despedazó como quien despedaza un cabrito. Pregunta, ¿cómo se hubiera dado cuenta Sansón que era capaz de matar un león el día que un león se vino contra él? Si no, él nunca sabría que había podido matar un león. Son las cosas que Dios permite en la vida. Espero que usted y yo estemos aquí en la presencia del Señor y estemos conscientes de que Dios tiene cosas buenas para nosotros, para enseñarnos, cosas donde nosotros podemos ver, pero se necesita a veces que algo nos despierte a la realidad. Y ese algo que nos despierta es una necesidad, una situación a veces incómoda. Gloria al Señor. La explicación que da el apóstol Pablo dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, o sea, evidentes, mis prisiones en todo el pretorio. El pretorio era un palacio. Era un palacio o una parte del palacio donde tenían a los presos más importantes. Los presos de una capacidad o de una estatura que debían ser oídos, en este caso por el propio César, que era el emperador. O sea, no cualquier preso iba a ir allá. Tendría que ser alguien importante. No todos los presos van delante de los principales jueces de un país, sino solamente los que tienen una cosa muy importante que resolver. Los que son considerados que deben estar allá. Porque los otros presos a veces están en la cárcel que ni siquiera nadie sabe dónde queda esa cárcel. Pero esta cárcel quedaba en una parte que le llamaban en español el pretorio. Un palacio en Roma. Y él dice aquí, mis prisiones en Cristo se han hecho evidentes en todo el palacio y a todos los demás. Dice, mis prisiones en Cristo. Es que este era un preso diferente. Dice, mis prisiones en Cristo se han hecho evidentes en todo el palacio y a todos los demás. Porque era un preso diferente. A los unos eran presos políticos. Los consideraban una amenaza. En el día de hoy también existen presos políticos. Y ustedes saben, cuando alguien se considera una amenaza para un sistema político, etcétera, se dan las maneras y hay presos políticos. En el mundo entero hay presos políticos. Otros son presos importantes porque muy adinerados. Gente que tiene mucha riqueza, pero por alguna razón han cometido algún tipo de fraude, un delito o algo, entonces está preso, pero se sabe que es fulano de tal. Pero este preso, en este caso, Pablo,
Dice, mis prisiones se han hecho evidentes en todo el palacio porque mis prisiones, él habla de mis prisiones en Cristo, o sea, era un tipo de preso diferente. Entre todos los demás, este preso sobresalía. ¿Por qué? Este no estaba acusado de fraude, este no había matado a ninguna persona importantísima en el mundo, este no era un preso que hubiera hecho una cosa, pues que lo consideraran como un preso político. Pero este preso era un preso por el testimonio del Evangelio, porque creía en Cristo Jesús. Entonces, entre todos los demás presos, este preso no había cometido ningún delito. Es más, el rey que lo oyó, el rey Agripa, antes de que lo mandaran a Roma, a él lo oyeron. Primero lo oyó un gobernador, y después ese gobernador hizo que lo oyera un rey, el rey Agripa. Y el rey Agripa dijo, este hombre no tiene ninguna razón que sea digna de muerte, ninguna razón por la que tendría que ir delante del César. Su razón, tenía toda una nación en contra por causa del Evangelio. Tenía a la nación de los judíos en contra por causa del Evangelio. Entonces, su vida es diferente. Yo me alegro muchísimo cuando oigo estas cosas, las veo en la palabra de Dios, porque entonces yo me doy cuenta, hay cosas que suceden en la vida de las personas que a veces no parecen tener razón, pero sirven para un progreso. ¿Por qué? Porque son cosas diferentes las que suceden. Gloria al nombre del Señor. A veces usted tiene que enfrentar cosas complicadas por razones diferentes a lo que los demás tienen que enfrentarlas. Porque no se trata de que usted sea mejor ni nada, pero el Señor ha hecho un milagro en su corazón. ¿En cuántos el Señor ha hecho un milagro? Le ha cambiado su vida. Levante la mano el que Dios le ha cambiado su vida. Ya usted ve la vida diferente. Usted tiene otro propósito. Sin embargo, aún así, pueden sucederle cosas que parecen no tener muy buen gusto. En este caso aquí, Pablo está diciendo, estoy preso, pero estas cosas que me han pasado para llegar hasta aquí han hecho que en esta cárcel importante, en esta cárcel que es parte del palacio, todos sepan del Evangelio. Dice, en todo el pretorio, oiga eso, y a todos los demás. ¿Qué quiere decir? En la propia cárcel, todos los presos llegaron a saber, pero ¿quiénes eran todos los demás? Gente que no estaba presa. Los jueces, los abogados, los que tenían una conexión con los que estaban presos, porque recuerde que eran presos importantes. Y no es lo mismo que caiga preso una persona que no se sabe de él, a que caiga preso una persona, como decía ahora, que tenga muchísimas riquezas, pero que por alguna razón específica cayó preso. Entonces hay personas muy importantes afuera que tienen que tener conexiones con este que está aquí adentro. Y a veces tienen conexión con eso hasta personas de otros países. Las cosas se vuelven internacionales. Hay presos que son famosísimos y están presos y son muy famosos. Entonces tienen conexiones no solo de ahí, sino desde afuera. Recuerde que Roma era la capital del imperio. Entonces habían gente presa, pero había otros que estaban conectados con los que estaban presos. Y entonces él dice, mis prisiones se han hecho evidentes, mis prisiones en Cristo se han hecho evidentes aquí, en toda esta parte del palacio donde están los presos importantes. Dice, pero también todos los demás, o sea, a todos los demás se les hizo evidente que había un preso diferente. Y por eso la palabra de Dios
fue oída de manera especial, pero mire lo que sigue diciendo, porque ahora habla de los hermanos también, o sea, del resto de la iglesia. Ya estamos hablando que ya saben de esto los presos importantes, saben de esto las personas, abogados, etcétera, y gente que por alguna razón tenían las conexiones con estos presos importantes, pero dice, ahora también la iglesia. Dice, porque los hermanos, está hablando ahora de la iglesia, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. ¿Cómo es esto? Vamos a volverlo a decir. La mayoría de los hermanos, dice, cobraron ánimo con mis prisiones. Si los hermanos, si un hermano cae preso, ¿eso le da ánimo a los demás? Entonces, ¿por qué aquí que cae preso el apóstol Pablo, eso sí le da ánimo a los demás? Hay que mirar las cosas de una manera, hay que hacerse preguntas para poder aprender. Si no nos hacemos esta pregunta, nunca aprendemos. No podemos leer la palabra de Dios como el periódico. Tiene que haber razones. Si alguien cae preso, ¿eso animaría? Si un hermano de la iglesia cae preso, ¿eso animaría a los demás hermanos? Bueno, pastor, no me parece. Y entonces, ¿por qué en este caso sí? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Por qué en el caso del apóstol Pablo, que cuando él cae preso, los demás hermanos cobran ánimo? ¿Por qué se inspiran? ¿Sabe por qué? Por la actitud del preso. Porque hay dos puntos de vista. Está el que se siente mal, triste, deprimido, y se le acabó la vida porque cayó preso, porque dice, se acabó mi vida. ¿Yo qué hago aquí el resto de mis días en esta cárcel? Y ahí ni siquiera el apóstol todavía estaba con la sentencia, no sabía qué podía pasar. Estar en la cárcel para ser juzgado por el César significaría o ser libre o ser condenado, y a veces la condena podía ser una condena de muerte. Entonces, ¿por qué esto le da ánimo a los demás? Por la actitud del preso. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, lleno del Señor, por su gracia, él aprendió a ver que esta era una oportunidad de Dios. ¿Por qué? Porque ahora en todo el pretorio, o sea, en todo ese palacio, la gente oía el evangelio. ¿Qué quiere decir? Que el apóstol Pablo, desde la cárcel, se dedicó a anunciar a Cristo. A predicar a Cristo. ¿Sabe usted una cosa? Nosotros, cuando fuimos llamados a este camino, al camino del Señor, fue para salvación. No es para religión, es para salvación, para vida eterna. Y nosotros llegamos a entender con el paso del tiempo, cuando miramos la palabra de Dios y dependemos de Dios, llegamos a entender que nosotros realmente estamos aquí con un propósito. Nuestro propósito no es solamente comer y beber y vestir, lo principal en los términos de la vida humana. El propósito de Dios para nosotros es que seamos canal de bendición para que otros puedan recibir el mismo mensaje y la misma salvación que yo ya he recibido. O sea, el propósito de la vida de un creyente que entiende es totalmente diferente del propósito de la vida de una persona que no entiende. Porque una persona que no entiende su propósito, pues, ¿y usted por qué
está aquí, bueno, yo vine a la iglesia para que el Señor me ayude, porque yo quiero criar a mis hijos bien, quiero que el Señor me dé una casa, quiero que el Señor me dé un carro, quiero que mis hijos estudien en la universidad, quiero tener esto, quiero tener aquello. Ese es el que no entiende. Su propósito es meramente humano. Está viendo, es correcto, humanamente es correcto. ¿Y quién no quiere que su familia progrese? Yo supongo que todos queremos que nuestra familia progrese, ¿verdad? Si yo tengo hijos, ¿quién no quiere que el hijo vaya a la universidad? ¿Y quién no quiere brindar una buena vivienda, una buena casa para sus hijos? Creo que es justo. Sí, pero recuerde lo que decíamos hace un rato. Comer no es el fin, es un medio. Y en este caso, para nosotros, los hijos de Dios, el bienestar que podamos obtener, la tranquilidad que podamos obtener en lo material, no es el fin. Es un medio. Dios nos provee, nos ayuda, nos da el trabajo, nos da la vida, nos da la salud, nos da el techo, nos da el vestido, para que sirvamos de canal, para que anunciemos a otros que Cristo Jesús, el que nos salvó a nosotros, también nos quiere salvar a ellos. Para que nosotros ayudemos a otros a que encuentren la salvación que está en Cristo. Si lo entendemos, nuestra vida es diferente. Si no lo entendemos, nos quedamos como los demás. Y entonces se convierte en un fin. Y cuando llega una situación como esta, incómoda, entonces la persona desfallece totalmente y dice, no, esto no es lo que yo quería. Yo no vine a la iglesia para caer preso, yo no vine a la iglesia para tener un problema, yo no vine a la iglesia para vivir igual que los demás, entonces no vengo a la iglesia. ¿Por qué le pasa eso? Porque no está viendo la realidad de Dios para la vida que usted tiene en Cristo. Pero cuando usted la ve, usted se da cuenta, aún las cosas que parecen incómodas, las cosas que no parecen buenas, están bien. Por eso, ¿cómo pusimos el título? Todo está bien. Cuando estoy en Cristo, las cosas, lo que sucede, es bueno. ¿Por qué? Porque todo me ayuda para cumplir mi propósito, el propósito de Dios para mi vida. Cuando usted y yo terminemos nuestra jornada, no llevaremos con nosotros ni la casa, ni el carro, ni el salario, ni los ahorros que estaban en el banco, no llevaremos el diploma de la universidad, nada de eso vamos a llevar. Cuando usted y yo terminemos nuestra jornada, nos vamos a presentar al Señor. ¿Sabe qué es lo más importante que usted podrá llevar en sus manos? Que usted ayudó a otros a encontrar la salvación. Ayudó a otros a encontrar a Cristo. Porque ellos ya no se perderán. Cuando una persona entrega su vida al Señor, ya no es condenada. Ya no tiene que ir a la condenación eterna, al castigo eterno, sino que ahora puede gozar de la bendición de Cristo Jesús, de la salvación, de vivir con Dios eternamente. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Por eso, aunque estaba en la cárcel, lo seguía haciendo. Y por eso, aunque él estaba en la cárcel y para otros hubiera sido incómodo, ahora la iglesia, la gente, los hermanos, se inspiran. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el propósito es real. El propósito de predicar el evangelio que tenía el apóstol Pablo no estaba sometido a que las cosas fueran bonitas. No, aún en la cárcel el propósito sigue siendo el mismo. Entonces esto es real. Entonces dice, entonces los hermanos, cobrando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, cuando alguien aprende este principio, que pueda dar gracias a Dios aun cuando las cosas no parezcan buenas, hace primero
que él mismo pierda el miedo. Segundo, los que lo ven también pierden el miedo. Dice, ahora ellos se atreven más a hablar la palabra sin temor, o sea, sin miedo. Sin miedo de que vayan a enfrentar cosas difíciles, porque ya se dieron cuenta que el apóstol Pablo las enfrentó y que todo lo que me pasa es bueno. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. ¿Cuántos de ustedes entienden que todas las cosas le ayudan a bien cuando usted ama al Señor? Ah, bueno, diga amén ahora. A ver, levante las dos manos y diga amén. Sí, todas las cosas me ayudan. Bueno, cuando termine el culto y salga ya, puede que le pase algo que no le guste. Recuerde lo que está diciendo aquí. Todo esto me ayuda bien. A lo mejor vaya para un sitio y